Seguramente quieras comprarte una máquina Android para poder emular, para poder jugar a juegos incluso de la propia Play Store, etcétera, etcétera, y seguramente habrás estado buscando cuál es la máquina más potente. A día de hoy, al menos hasta el momento en el que estoy grabando, la Aya Neo Pocket S, que es la que tengo entre mis manos, es posiblemente la máquina más potente que hay ahora mismo en el mercado. Pero yo no vengo a hacer un análisis per se de este dispositivo, los hay muchos y muy buenos. No, yo no vengo a hacer un análisis o a decirte cuáles son sus posibilidades, los cuales vamos a verlos igualmente, tampoco para decirte qué máquina emula, que también lo vamos a ver durante este vídeo, sino voy a preguntarme, o me voy a hacer la pregunta durante este vídeo, si tiene sentido este dispositivo habiendo otros como puede ser Steam Deck. Es verdad, estamos hablando de un dispositivo bastante más pequeño que la propia Steam Deck, pero también estamos hablando de un dispositivo que cuesta prácticamente lo mismo, si no más, que una Steam Deck LCD una Steam Deck OLED según la versión, y que te ofrece también un montón más de posibilidades sin limitarte excesivamente su portabilidad. Bueno, no me voy a liar más y empezamos con el vídeo. Y si quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de Steam y otras handheld PC, te voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado el link a mi canal de Telegram y también a mi cuenta de Twitter. Además estaré anunciando cuando hago los directos diarios, además de sorteos y otras ofertillas que puedan ser interesantes para ti. Bueno, Rafa, ¿qué es este Aya Neo Pocket S, no? Que la estamos viendo aquí ahora mismo. Seguramente a lo mejor has visto incluso algún análisis, a lo mejor de Tube Briejune, que estaba bastante guay, etcétera, etcétera. Bien, la Aya Neo Pocket S, en esencia, estamos hablando de un dispositivo con Android. A efectos prácticos sería una especie de móvil, pero que en vez de traer tarjeta SIM, pues te viene ya directamente con el mando implementado, con un software bastante bueno de gestión, etcétera, etcétera, para poder jugar, y todo muy bien adaptado para poder jugar, pero con una característica muy específica, y es que trae, bueno, el Snapdragon G3X Gen 2, que está específicamente hecho para poder jugar, y que dentro de este tipo de dispositivo, pues a día de hoy es como, bueno, el top del top, ¿no? Es algo muy potente. También dispone de almacenamiento bastante extremo, como pueden ser 16 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento, pantalla bastante con resoluciones superiores a los 1080p y que son verdaderamente bonitas. Es más, te voy a decir una cosa, yo la versión que tengo es la que viene con la pantalla de 1440p, si no mal recuerdo que era la resolución, y se ve espectacular, pero tienes que tener en cuenta si esto tiene sentido, este dispositivo tiene sentido para ti. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una máquina china convencional, una máquina china de esta que te puedes comprar por 80, 90, 100 euros, 150 euros. Si fuera ese el caso, la verdad es que esta máquina la recomendaría encarecidamente, pero no, estamos hablando de un dispositivo que ahora que está en crowdfunding, yo lo compré incluso un poquito más barato, pero porque estaba al principio del crowdfunding, pero bueno, ahora que están haciendo el crowdfunding los chicos de Aya Neo, pues lo están vendiendo a la versión con 12 GB de RAM, que no es esta que vamos a ver, con 128 GB de almacenamiento, que no es esta que vamos a ver, y con 1080p de pantalla, que no es esta que la que vamos a ver, 371 euros, más aduana. A mí por la versión más cara de aduana me han cobrado alrededor de 35-40 pavos, no me acuerdo muy bien. Por lo tanto ya estaríamos hablando de que en esta máquina ya estaríamos hablando de un precio como mínimo igual al que te cuesta una Steam Deck de 64 GB nueva a día de hoy. Por lo tanto, oye, ¿qué te ofrece este dispositivo de manera diferencial y por qué deberías de comprarte este dispositivo o no antes que una máquina como esta? El primer elemento que te tengo que destacar sería el tema de la portabilidad. Aquí creo que nadie me va a discutir. Estamos hablando de una máquina, vamos a ampliar un poco la cámara, estamos hablando de una máquina bastante pequeñita. Ya habéis visto las comparativas con Steam Deck. Ahora mismo yo tengo puesta una fundita, es bastante más pequeñita, y esta fundita, vamos a quitársela, por supuesto que sí. Esta fundita la verdad es que está haciendo un poquito más grande el dispositivo, porque si se la quitamos, pues nos quedaría tal que así. Estáis viendo que es una máquina muy finita, muy poco ergonómica, también te lo tengo que decir, y que tal cual la máquina, pues personalmente yo no la recomendaría para nada a nivel de ergonomía, porque es verdad que este tipo de dispositivo, pues te digo, ya viniendo de haber jugado con otras máquinas que son bastante más ergonómicas, pues ¿qué quieres que te diga? Si estás acostumbrado a una, por ejemplo, Nintendo Switch Lite, que sería lo más parecido a este dispositivo, pues bueno, pues podrías estar bien, pero claro, teniendo en cuenta que tienen este accesorio añadido, ¿no? Que es esto,
¿vale? Pues básicamente, que es como se llama, que le da unos grip aquí de agarre y tal. Esto lo regalaban para los primeros usuarios que compraran la máquina. Igualmente todavía se puede comprar. Yo personalmente, si al final os decidís por este dispositivo, os recomiendo encarecidamente comprárselo, porque no agranda muchísimo el dispositivo y es que la diferencia en el agarre te puedo asegurar que no tiene ningún tipo de diferencia. Ahora bien, personalmente yo considero que por este tema de el tamaño, etcétera, puede ser algo diferenciador. Uy, ¿dónde tengo ya mi Steam Deck? Que la he perdido, la tengo por aquí. Puede ser algo diferenciador para con una Steam Deck. Vamos a ver, está claro que el tamaño es una cosa realmente, verdaderamente llamativo, ¿no? O sea, está claro que el tamaño es una cosa verdaderamente llamativa. Pero personalmente, y esto ya es algo muy personal y algo muy mío, yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que llevar esto y llevar esto, para mí a día de hoy, es lo mismo, ¿vale? Incluso te podría decir con una Surrogalie, etcétera. Es verdad que esto después sacarlos es más sencillo, etcétera. Esto tendrás que valorarlo tú, ¿vale? Para mi casuística, entre esto y esto, me da igual por los sitios a donde yo voy, donde suelo llevar la máquina, etcétera, etcétera. Pero si vosotros, pues yo que sé, queréis algo más discreto, algo que... pues ¿qué quieres que te diga? A lo mejor esto sería más interesante, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una casuística que tendrás que decidir tú. Para mí esto no es algo diferencial, por lo tanto, yo, ¿qué quieres que te diga? Casi como que lo voy a ignorar. Eso sí, te voy a decir una cosa. Jugar con un dispositivo de este tamaño, personalmente para mí, este es el dispositivo ideal para una máquina portátil. Entonces, estoy ahí entre ¿cómo se llama? Entre dos mundos en los que todavía no sé muy bien por dónde decidirme, pero bueno, cuando veamos el resto de elementos que hay dentro de esta máquina, pues creo que te va a quedar muy claro cuál deberías de comprarte o no, según el caso. Llegado ya a este punto, tenemos que decir que tenemos dos usos muy específicos para utilizar dentro de esta máquina. El primero, como podréis comprender, es jugar a juegos pues normales de Android, ¿no? He puesto aquí el caso de Genshin Impact, que la verdad va increíblemente bien. Voy a poneros aquí para que podáis ver ¿cómo se llama? El tema del overlay y para que podáis ver el tema de, ¿cómo se llama? De cómo va el rendimiento y tal, pero aquí jugando a el máximo de TDP o el modo rendimiento, pues estaremos jugando perfectamente a 30 FPS sin ningún tipo de problema. Y te digo, vamos bastante sobrados dentro de este juego, ¿no? Incluso nos podríamos meter dentro de la parte gráfica y a lo mejor toquetear algunas cosas, pero te digo, simplemente por ponerte un ejemplo muy rápido, pues estamos hablando de que este juego no vas a tener ningún problema, siendo uno de los más exigentes a nivel técnico que hay ahora mismo en el mercado. Para que podáis ver en mejor medida cómo podemos sacarle todo el partido a este dispositivo, pues me he ido a gráficos, me he ido a calidad de gráficos, me lo he puesto en muy alto, es más, pone aquí sobrecalentado, bueno, vamos a dejarlo así. Resolución la tenemos en muy alto, esto es una resolución a día de hoy que va en 1440p, no en 1080p, por lo tanto estamos en una resolución bastante alta, y he puesto los FPS a 60 FPS. Eso sí, esto, los modos de performance, y esto tendréis que averiguarlo, lo he puesto en modo game y en modo max, ¿no? El ventilador. Y bueno, vais a ver ahora mismo que va a haber un cambio bastante radical en lo que viene a ser el juego, ¿no? Y ahora mismo tenemos 60 FPS, a lo mejor tendríamos que bajar un poquito, pero bueno, básicamente podemos tenerlo al todo, lo podemos tener al tope, al máximo de gráficos, jugando a 60 FPS, ¿no? A lo mejor podría recortar en algún punto para que sea un poquito más estable, pero bueno, estás viendo que el juego puede ir bastante fluido. Esto ya dependerá un poco lo típico de cuánto quieres de batería, cuánto quieres gastar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que, te digo, jugándolo así, estamos hablando de que es una calidad realmente inmensa, ¿no? Eso sí, te tengo que decir una cosa, y es que para jugar con este ventilador ahora mismo que está en el modo turbo, lo estás escuchando, ¿no? Esto suena, esto no es un ventilador que vas a poder poner precisamente cuando estás en la cama ni nada por el estilo. Bueno, al final esto es ponerte un poco, lo pones en high e ir revisando un poco las temperaturas, que lo puedes estar viendo todo aquí en tiempo real, ¿no? Ahora mismo la CPU estaría al 50 grados, a 49 grados, en fin. Por ejemplo, en high no se escucha prácticamente, tendrás tú que ir valorándolo. Pero bueno, esto es uno de los usos, que sería jugar juegos de Android per se, que ya cada uno lo que quiera. El segundo uso, que creo que es el que más de vosotros va a estar interesado, es el tema de la emulación. En cuanto a emulación, con esta Aya Neo Pocket S, pues estaríamos hablando de el top o el sumum de lo que podemos pedirle en emulación a esta máquina, aunque con algún matiz que se va a solucionar.
pero que tengo que comentarte específicamente, ¿no? Vamos a irnos a ver la máquina y es verdad que tiene un frontend bastante chulo que se llama Aya Neo Space. Bueno, por cierto, habéis visto ya este overlay, nos recuerda muchísimo al concepto de Steam Deck para poder toquetearlo todo, especial mención al modo performance, ¿no? Para poder ir ajustando el tema de la batería, que a mí personalmente esto me ha gustado mucho, pero, por ejemplo, bueno, un frontend que, por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero yo estaba jugando al Genshin Impact con los controles, ¿no? Eso lo he podido configurar a través de una aplicación de gestión de controles táctiles que yo iba bindeando entre los controles físicos con los controles que iban apareciendo en pantalla y podía incluso ocultarlos, ¿no? Por lo tanto, bueno, son cositas que la verdad a nivel de software se pueden hacer con otro software que no sea de Aya Neo, pero la verdad es que el de Aya Neo viene muy bien implementado y te lo tengo que comentar, ¿no? A nivel de emulación, ¿qué quieres que te diga? He estado emulando un poquito de todo, he estado emulando sobre todo plataformas bastante poderosas como pueden ser PlayStation 2, PSP, Sega Saturn, GameCube, Wii, Nintendo Switch y aparte he estado emulando alguna cosa que otra. Lo que pasa es que no las voy a enseñar por una sencilla razón, porque que no funcionan del todo bien. Vamos a ver, yo quería comprarme esta máquina y voy a seguir dándole un seguimiento a este dispositivo porque yo quería emular aquí juegos de PC, lo cual me ha costado mucho. Estamos hablando de un hardware muy nuevo, un chip muy nuevo y utilizando aplicaciones como pueden ser Winlator o lo que sea para poder jugar a juegos de PC, ¿vale? Os voy a dejar una tarjetita aquí arriba a la derecha donde se enseña un vídeo en el que os enseño cómo se pueden jugar juegos de PC en móvil, pero yo quería hacer eso mismo dentro de este dispositivo y al ser un dispositivo tan novedoso, pues no tiene un buen soporte. Eso me ha llevado también a ocurrir lo mismo con el emulador de Nintendo Switch, tanto con el Innombrable como con otras derivaciones y se nota que estamos hablando de un hardware muy nuevo y que no está específicamente ya diseñado el software o no está pensado el software para él. Te digo, cada vez esta máquina la tengo prácticamente desde el primer día, ya llevamos, por lo menos ya llevo un mes y medio con ella entre las manos y la he formateado un montón de veces porque he hecho muchas he trasteado demasiado con ella, pero sí que es cierto que poco a poco se iban pudiendo jugar a más juegos de Nintendo Switch. Pero, ¿qué quieres que te diga? La experiencia a día de hoy no es del todo perfecta como te podría dar en otro tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Y mejor en una Nintendo Switch, como es obvio, ¿no? Después, otras máquinas, después Nintendo GameCube, Wii, etcétera. Si queréis podemos echarle un vistazo a alguno, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos a Nintendo Wii. Y te digo, la experiencia, por ejemplo, con, yo que sé, con juegos de este tipo es realmente buena. No puedo poner ni siquiera un pero. Podemos jugar a varias veces las escalas de resoluciones original. En PSP es una locura. Podemos incluso jugar en calidad de, yo que sé, de Nintendo 64, lo que tú quieras. En fin, estamos hablando de que todo lo emulable que tú puedes esperar en este tipo de dispositivos, guay. Ahora, diferencia o elementos que no son emulables a día de hoy o que incluso con una máquina tan bestia como esta, estamos muy lejos de poder ser emulada, ¿no? El caso sería, por ejemplo, PlayStation 3 o el caso de Xbox 360. Ya estamos aquí en Mario Galaxy y ¿qué quieres que te diga? Es una experiencia pues realmente buena, o sea, se puede jugar increíblemente bien, la vibración es increíble, se nota muy bien esta vibración. Vamos a acercarnos un poquito para que podáis verlo. El sonido también se escucha muy bien, que eso no lo estáis pudiendo ver ahora mismo, pero vamos a subirle un poquito. El sonido se escucha increíblemente bien. Incluso ahora creo que lo estaréis escuchando. Muy chulo, la verdad. Uy, perdonadme que me estoy equivocando de botón. Muy chulo, la verdad es que es una experiencia bastante buena. Pero claro, hay que recordar el precio que estábamos teniendo. Vuelvo a decir, si... Te digo, la máquina creo que cumple con lo que promete ampliamente. El tema de la ergonomía creo que es la parte que más se le puede achacar. A mí me ha gustado el tema de los controles, me gusta todo bastante bien. Todo está muy fácil de configurar, pero claro, la pregunta es la siguiente: ¿cuándo nos vamos a comprar con este tipo? Y es... ¿esto merece la pena frente a comprarse una Steam Deck que te ofrece bastante más e incluso por menos dinero? Una Steam Deck LCD de 64 GB a día de hoy estamos hablando de un precio inferior a 400 euros. Y si nos queremos comprar una Steam Deck LCD de 256 GB, la cual ya podríamos instalar prácticamente lo que nos diera la gana, pues estaríamos hablando de 420 euros. Prácticamente esos 420 euros sería lo mínimo que te va a costar una de estas máquinas, no precisamente esta, que esta viene con 16 GB de RAM y viene con la pantalla más tocha, sino que uno de los modelos inferiores con 12 GB de RAM y con 1080p de pantalla.
Esta máquina a día de hoy le cuesta emular juegos como Nintendo Switch, cosa que poco a poco eso se va mejorando y tal. Vuelvo a decir, siempre digo lo mismo, no es la misma experiencia jugar en una Nintendo Switch, por lo menos a día de hoy, que en una máquina de este tipo. Pero, ¿qué quieres que te diga? Poco a poco esto sí que va mejorando, cosa que, por ejemplo, en Steam Deck, a día de hoy, la emulación de Nintendo Switch, ¿qué quieres que te diga? Depende del juego, depende de lo que sea, pero está bastante más trabajada y más pulida. Y entonces, por ejemplo, por irnos a una de las emulaciones más extremas que hay, pues ¿qué quieres que te diga? Este dispositivo yo creo que es bastante superior. Además, todas las configuraciones y todo el tema, a día de hoy dentro de Steam Deck, todo está configurado bastante más sencillo que en una máquina de este tipo. Aunque bueno, eso ya te metes un par de tutoriales y tampoco es que vaya a tardar demasiado. Pero ¿qué quieres que te diga? Estamos hablando de una máquina que cuesta prácticamente lo mismo que la versión más barata de Steam Deck y es una máquina que te ofrece muchísimo menos. Claro, vamos a ver, en esta máquina vas a poder emular todo. Aquí vas a poder emular más cosas, ¿vale? Vuelvo a decir, aquí puedes jugar un Demon's Souls con todas las de la ley en la versión de PlayStation 3, cosa que aquí se podría jugar, pero estamos hablando de menos de 20 de FPS o 15 FPS, o sea, por las pruebas que se han estado haciendo en este tipo de dispositivo, te digo, olvídalo, esto no se puede hacer a día de hoy, al igual que Xbox 360, por lo tanto, esto estaría muy por encima, incluso a niveles de emulación. No he hablado de máquinas como Super Nintendo, etcétera, porque, ¿qué quieres que te diga? Eso lo emulan perfectamente, Dreamcast, una PlayStation 1, una Saturn, ¿vale? Lo he estado probando. Eso no hay ningún problema, pero todo se puede emular perfectamente aquí y vuelvo a decir, emula más cosas que este dispositivo. Después, este dispositivo, que es un dispositivo súper potente, a mí personalmente me gustaría aprovechar esta potencia para poder jugar a juegos de PC, directamente a mi catálogo de juegos de PC. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy no tenemos esa conversión mágica que a mí me gustaría de ARM, de x86 a ARM, lo que nos permitiría poder jugar en este tipo de dispositivos a nuestro catálogo de Steam, por poner un ejemplo, ¿no? Te digo, he estado probando sistemas de emulación tipo Windlator, tipo tal. No funcionan del todo bien, no he conseguido que vaya nada especialmente bien. Se podría llegar a hacer, pero es algo tan complejo que ni siquiera lo puedo considerar como una característica a tener en cuenta. Por lo que, te digo, aquí podrías emular y emularías peor que en Steam Deck, digo, a nivel de menos catálogo, pero muy bien. El catálogo que emula, lo emula, vamos, fijaros en cómo estamos emulando aquí Nintendo Wii, es una verdadera maravilla. Y estaríamos jugando a los juegos de Android, mientras que aquí lo que podríamos tener es más temas para poder emular. Personalmente creo que es más cómodo también emularlo aquí que en una Aya Neo Pocket S o en general en Android, ¿vale? Y aparte tendríamos todo el catálogo de juegos de PC que hay a día de hoy. Y a las manos le puedes poner Windows si es que quieres jugar un Game Pass o algo muy específico, ¿no? Pero incluso sin eso puedes jugar aquí a prácticamente la historia del mundo del videojuego de PC. Cosa que creo que, por lo menos por mis propios gustos, es bastante mejor que poder jugar solamente a los juegos de Android, ¿no? Eso ya es un gusto propio mío. Y bueno, ya veremos si Steam Deck en un futuro no implementa ya también la posibilidad de poder jugar a juegos de Android. Que eso, bueno, hay mucha leyenda urbana alrededor de si eso podría llegar en 3.6. En fin, eso ya lo tendremos que ver en un futuro, pero a día de hoy no es una feature, una característica que tenemos que tener en cuenta. Por lo que, personalmente, yo te digo, irme a dispositivos que cuesten más de 150 200 euros como mucho, y ya me estoy alargando mucho porque de verdad el factor de forma pequeñito y tal te pueda venir bien, personalmente a mí me parece una locura. Y te lo estoy diciendo no habiendo probado un dispositivo de 300 euros, que a lo mejor no tiene todas las características y tal. No, me he ido al top del top del top, porque tenía ganas de saber cómo era la experiencia más completa en este tipo de cacharro. Y después de haberla tenido, te digo, muy satisfactoria el tiempo que la he estado jugando. Es más, se va a convertir en mi máquina emuladora definitiva, ya que la tengo, ¿qué quieres que te diga? Pues la voy a seguir utilizando, obviamente, pero si tuviera que comprármela de primeras, no para crear contenido, no para, porque esta la voy a sacar en más vídeos del canal y vamos a hacer más pruebas y más cositas con ella, pero si no tuviera que hacer vídeos ni nada por el estilo, pues ¿qué quieres que te diga? Es que esta máquina me sigue cumpliendo con todas las de la ley y me está dando más y mejor que esa. Así que bueno, espero que os haya gustado esta comparativa de Steam Deck versus la consola china más potente que hay a día de hoy, porque creo que muchos de vosotros tenéis esa curiosidad o si os parece que sería interesante o no comprarosla. Y nada, nos vemos por comentario y nos vemos también en el próximo vídeo. Chao.